Feliz día, hermanos. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y compartan este video con todos sus contactos, que nada les cuesta. No crean que he venido a abolir la ley y los profetas, dice el Señor a sus discípulos. Pero vamos a ver en qué contexto el Señor pronuncia estas palabras importantes, no solamente para los discípulos de aquel tiempo, sino para los discípulos de todos los tiempos y de todos los lugares de la tierra. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Del capítulo 5, versos 17 y 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo número 5, hermanos, el Señor, en el Sermón del Monte, expresa cuáles son las bienaventuranzas, quiénes son los felices delante de Dios, aunque en este mundo estén sufriendo. Las hermosas bienaventuranzas. El párrafo siguiente habla sobre lo que Cristo dice en relación a los discípulos. Ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo, refiriéndose claramente al testimonio que los discípulos suyos deben dar con sus hechos, con sus palabras, con sus sentimientos, con su correcta doctrina. Y ahora habla del cumplimiento perfecto que Él viene a darle a la ley y los profetas. Pero, ¿en qué contexto surge esto? Recordemos, hermanos, que como maestros de Israel en cuestiones de religión, se habían levantado los escribas y los fariseos. Pero ellos hacían una interpretación incorrecta frecuentemente, equívoca, o por lo menos incompleta en muchas de las ocasiones. Entonces, para que los discípulos no fueran a entender que Cristo estaba en contra de la ley son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Como tampoco fueran a creer que estaba en contra de lo que escribieron los profetas, de ninguna manera. Está en contra de la forma de interpretar esos libros por parte de los escribas y fariseos. Por eso dice: no crean, pues, que he venido a abolir, o sea, a quitar, a dar por terminada la ley y los profetas. Siguen estando vigentes. Por eso nosotros hasta el día de hoy, hermanos, leemos y meditamos como debe ser, con respeto y con veneración, esta palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento. Cristo no viene a abolirla, Cristo es Dios y Dios no se contradice. Entonces, este verbo, cumplir, puede tener 2 significados importantes. El primero sería realizar las profecías mesiánicas, las profecías referidas al Mesías, que es Cristo, ¿no? Contenidos tanto en la ley como en los profetas. Ese es un sentido muy frecuente, pero también significa, este cumplir, significa llevar a su consumación, llevar a su perfección. Y debemos entonces entender que en este segundo sentido, pues se armoniza bien
por el contexto en que se encuentran estas palabras. Es decir, hermanos, en la persona de Cristo se cumple perfectamente todo lo escrito en el Antiguo Testamento. Cristo cumple, pero no un cumplimiento ordinario, es un cumplimiento perfecto de los oráculos, de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Cristo mismo después dirá a los judíos, escudriñen las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Lean el Antiguo Testamento, por favor, ellas mismas hablan de mí. Y eso vale para nosotros también. Escudriñemos, estudiemos, amemos la Sagrada Escritura, porque toda la Biblia tiene como centro, tiene como eje a nuestro Señor Jesucristo. Después dice en el Evangelio, por eso el que quebrante uno de estos preceptos menores y eso enseñe, está mal. Si se salva va a ser el menor en el reino de los cielos. Para que nosotros también, hermanos, tengamos cuidado para no querer entender, para no interpretar o enseñar torcidamente la palabra de Dios. Porque luego somos buenos para citar la Biblia si nos conviene. Y aquellas partes de la Sagrada Escritura que no nos conviene mucho por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de pensar, pues mejor nos las callamos, ni las mencionamos. La Sagrada Escritura hay que tenerla en cuenta tal como es. El que quebrante cualquier mandamiento, el que ande enseñando cosas raras, extrañas, está mal. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, miren, hay así de disque iluminados, de disque iluminadas, que les habla Dios y la Virgen a cada ratito. Y muchos católicos desorientados, amantes de las novedades, pero casi idolatran, casi ponen en un altar a esos disque profetas, hombres y mujeres. Hay algunos que hasta se llaman a sí mismos profetas, pero no un profeta hablando del profetismo que nos da el bautismo, sino de un profetismo extraordinario, como si Cristo no hubiera revelado ya todo. La revelación de Dios está plena y completa en la persona de Cristo, es la revelación pública. ¿Que puede haber revelaciones privadas? Sí, pero nunca estas revelaciones privadas pueden añadir y mucho menos contradecir lo que Cristo en su revelación pública ha enseñado. Hay que tener mucho cuidado. O más fácil, cuando ustedes tengan noticia de esos que andan enseñando cosas raras, como dice aquí Cristo, el que quebrante uno de esos preceptos y eso anda enseñando, bueno, pues asegúrense de que tenga aprobación eclesiástica. Que fulanito o fulanita le habla a Dios y le habla a la Virgen, le habla a Juan Diego, le habla no sé qué santo y le está diciendo cosas al oído, cuidado, por principio, cuidado. Si el magisterio de la Iglesia ha hecho un estudio concienzudo de eso y ya ha aprobado dichas revelaciones privadas, se llaman privadas, qué bueno, hay que hacerle caso. Pero aún así, les recuerdo, hermanos, que a las revelaciones privadas no tenemos obligación de creerles. La obligación de creer es la revelación pública de Cristo contenida en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas allí contenidas. Bueno, pues hermanos, que estas palabras de Cristo, no he venido a abolir la ley ni los profetas, nos recuerden el Antiguo Testamento, hay que leerlo como palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Y Cristo es la palabra encarnada del Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día, hermanos.